Rápidamente nos metemos con información porque fue enviado por el Gobierno Nacional al Congreso el proyecto para el presupuesto 2023. Recordemos que el presupuesto 2022 no fue aprobado ni por la Cámara Baja ni por la Cámara Alta. En este caso, el presupuesto 2023 prevé algunas cuestiones que vamos a estar repasando, pero entre ellas incluye un blanqueo para lo que es el pago de importaciones. Hay dos artículos respecto de esta situación. Si se aprobaran, implementarán un blanqueo destinado a las importaciones de insumos y bienes de capital para lo que es la industria, y también ampliando blanqueos vigentes con destino a la construcción de los inmuebles. Vamos a saludarlo a Fernando López Chiesa, que es tributarista y está en contacto con nosotros para que nos dé algunos detalles al respecto. López Chiesa, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a usted por estar ahí. ¿Qué tenemos que saber de este presupuesto 2023? Sobre todo teniendo en cuenta que tiene un gran componente político, la definición de que se apruebe o no. Recordemos que el de 2022, por ejemplo, no fue aprobado. Exacto. En el día de ayer se conoció que el Ministerio de Economía envió al Congreso el proyecto del presupuesto 2023 con dos artículos claves que básicamente tienden a reforzar el blanqueo a la construcción que hoy está vigente y que está vigente desde el año pasado y no había tenido grandes éxitos. Entonces, este proyecto de presupuesto incorpora dos conceptos que se van a poder regularizar en este régimen voluntario o conocido, mejor dicho, como blanqueo. Entonces, aquellas empresas que necesiten hacer importación de bienes para sus procesos productivos o pagar por bienes y servicios van a poder exteriorizar esos dólares que tienen debajo del colchón en el próximo plazo de los 360 días. Entonces, van a tener que pagar un impuesto especial, pero el beneficio que van a tener es que les van a permitir, ¿no es cierto?, girar esos dólares al exterior. Y de esta manera no van a requerir lo que hoy se conoce como la verificación de la capacidad económica financiera de esa empresa. Entonces, hoy las empresas y sobre todo los industriales tienen grandes problemas para importar porque tienen un determinado cupo o porque se les revisa esa capacidad económica financiera. Entonces, dependen de un poco la fórmula que aplica ese sistema para saber si en un mes pueden o no pueden importar y cuánto es ese cupo. ¿Esto podría fortalecer la actividad económica, la generación de trabajo? Digo, porque hay muchas empresas y muchos rubros que necesitan de estas importaciones para seguir produciendo y ofreciendo bienes y servicios. Exacto. Lo que pasa es que acá tenemos que tener presente que esos son dólares que están escondidos debajo del colchón, que un régimen voluntario tiende a regularizar esa situación. Pero que esto no es gratuito, esto tiene un costo a través de un impuesto especial que va entre el 5 y el 20% del monto que uno va a sincerar, debido a el tiempo en el cual yo voy a exteriorizar esa moneda. Es decir, si es en los próximos 90 días voy a tener un 5% de este costo, y si es dentro de los 180 días siguientes, ese costo se eleva al 20%. Es decir, que no es un blanqueo barato, sino que tiene una carga fiscal importante. Entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas que realmente han hecho sus cosas bien, han pagado sus impuestos, lo han declarado y van a tener hoy problema para acceder al mercado de pagos para girar esas divisas al exterior? Entonces, esto los pone en una situación de desigualdad, aquel que cumplió de aquel que no cumplió. ¿Por qué? Porque el que no cumplió, bueno, regulariza esta situación en el blanqueo y puede transferir libremente esos dólares. Entonces, creemos que es un poco injusto y que seguramente hoy está en este sector, que es el sector de la industria. También nos preguntamos como profesionales si esto va a devenir en generar nuevos blanqueos para los otros sectores económicos, ¿no es cierto?, de las distintas actividades. Hoy tendríamos el sector de la construcción y este sector industrial. Entonces, obviamente esto genera cierto impacto, cierto ruido en aquellas empresas que son cumplidoras, porque realmente haber cumplido en esta cuestión de esta cultura tributaria no le genera ningún beneficio, no tienen ningún beneficio por haber cumplido sus obligaciones en tiempo y forma. Entonces, obviamente va a favorecer sobre todo aquellas empresas más medianas o pequeñas que debido a situaciones de coyuntura tienen algunos dólares como para, ¿no es cierto?, exteriorizar en este caso. López Chiesa, ¿cómo está? Buenas noches. Adrián Flores lo saluda. Quería consultarle sobre esto que muchos argentinos utilizan, aquellos servicios de streaming, que se pagan muchas veces en dólares, algunas plataformas virtuales, que se hacen normalmente con las tarjetas de crédito.
Esto atenta un poco también contra la falta de dólares. ¿Saldrá más caro? ¿Qué harán los usuarios que cada vez son más los que buscan este tipo de contrataciones? Sí, es cierto, porque hoy en día cuando uno compra a través de alguna plataforma, ya sea de música, de películas, etcétera, hoy está pagando un impuesto, ¿no es cierto? Paga el impuesto país, que es el 30%, paga una retención o percepción de impuesto a las ganancias, que hoy está en un 45%. Entonces, uno de los proyectos que también se está estudiando desde Economía es que la persona que tenga que pagar, ¿no es cierto?, una tarjeta en dólares, acceda al mecanismo de lo que hoy se conoce como contado con liquidación, es decir, a un dólar un poco más caro que el oficial, para pagar sus consumos, ¿no es cierto?, que realiza en el exterior. Entonces, obviamente esto va a atentar contra el tipo de cambio y a este modelo híbrido que tenemos, de un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio del contado con liquidación. Entonces, seguramente va a repercutir, ¿no es cierto?, en la cotización de estas divisas, ¿no? Fernando, le hago la última, porque me quedé pensando en lo que mencionaba anteriormente, esta posibilidad que tendrán algunos de poder importar para seguir produciendo a cambio del pago de un impuesto. Esto aumenta los costos de producción y necesariamente uno imagina que va a ser traducido luego al precio final de lo que consumimos. ¿Puede pasar eso? Podría llegar a pasar eso, porque una empresa que cumple, que tiene sus cosas en orden y que al verse imposibilitado de poder girar sus divisas al exterior, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrar en un sinceramiento cuando tal vez no le sea necesario para poder tener esa libre disponibilidad de transferir los dólares afuera? Entonces, sin lugar a dudas, si ese costo tiene que pagarlo la empresa, y lo va a terminar, ¿no es cierto?, trasladando a precios. Esto hoy impacta porque prácticamente todo el sector productivo estaba necesitando, y lo mismo la Unión Industrial, proponían este tipo de regularización a través del blanqueo, pero también recordemos que este blanqueo puede aplicar a las personas humanas que decidan comprar, ¿no es cierto?, viviendas usadas, ¿no es cierto?, para vivir o para alquilarlas, ¿no es cierto?, siempre y cuando la alquilen por un plazo de 10 años, donde también pueden entrar a regularizar esos dólares que están debajo del colchón. Entonces es un régimen bastante amplio que vamos a estar transitando en los próximos 360 días. Fernando López Chiesa, muchas gracias por el tiempo, como siempre. Saludos. Gracias, que estén muy bien. Buenas noches.